Durante siglos, el cielo nocturno fue solo un telón oscuro salpicado de luces lejanas. Las estrellas no eran lugares, sino símbolos, dioses antiguos, destinos escritos, promesas imposibles. Todo cambió el día en que los instrumentos humanos, cada vez más sensibles, detectaron una pequeña variación en la luz de una estrella cercana. No fue un anuncio ruidoso ni una revelación repentina. Fue un susurro matemático, una oscilación mínima que decía, algo está allí. Ese algo recibió un nombre largo y extraño, Próxima Centauri b, un planeta que no giraba alrededor del Sol, sino alrededor de otra estrella, la más cercana a la nuestra. 4 años luz no parecían tanto cuando se comparaban con los miles que separan a la Tierra de otros sistemas. 4 años. Un número pequeño, casi amable. En los mapas del universo, Próxima Centauri b apareció como el punto más cercano que no era hogar, el primer escalón fuera del sistema solar. Por primera vez, la idea de otro mundo dejó de ser abstracta. No era una nube de gas ni un gigante helado. Era un planeta rocoso, con una masa parecida a la de la Tierra, situado en una región donde el agua podría existir en estado líquido. No se sabía si había océanos, montañas o cielos, pero la posibilidad bastó. La imaginación hizo el resto. Allí podría haber amaneceres distintos, sombras proyectadas por una estrella rojiza, superficies nunca tocadas por el viento terrestre. La cercanía transformó el deseo en algo peligroso, esperanza. Si existía un lugar fuera de la Tierra al que se pudiera llegar, tenía que ser ese. No el centro de la galaxia, no estrellas lejanas con nombres impronunciables. Próxima Centauri b estaba justo allí, cósmicamente al lado. La humanidad, que siempre había avanzado paso a paso, comenzó a mirar ese punto como el siguiente movimiento natural. En las pantallas y simulaciones, el vacío entre las estrellas se redujo a una línea. El espacio dejó de parecer infinito y se volvió medible, trazable. 4 años luz se convertían en kilómetros, en trayectorias, en tiempos estimados. Se hablaba de velas impulsadas por luz, de sondas diminutas, de naves que algún día podrían acelerar lo suficiente. Las palabras imposible y demasiado lejos empezaron a sonar antiguas, como ecos de una era más temerosa. Próxima Centauri b no necesitaba ser real en todos sus detalles. Bastaba con que existiera como concepto. Era el vecino que aún no conocíamos, la casa iluminada al final de la calle cósmica. Incluso sin imágenes claras, el planeta se volvió un espejo. En él se reflejaban los deseos de expansión, de supervivencia, de continuidad. Llegar allí significaría demostrar que la Tierra no era una jaula, que la especie podía cruzar el vacío y seguir existiendo bajo otros cielos. Sin embargo, esa cercanía era una ilusión delicada. La palabra próxima engañaba, suavizaba la distancia, la hacía parecer manejable. En la mente humana, lo cercano siempre parece alcanzable. El planeta estaba lo suficientemente lejos como para ser misterioso, pero lo suficientemente cerca como para provocar la pregunta inevitable: ¿por qué no ir? Así nació el sueño más cercano. No el más grande ni el más antiguo, sino el más peligroso. Un sueño apoyado en números pequeños y en mapas engañosos, en la necesidad profunda de creer que el siguiente paso siempre está al alcance. Próxima Centauri b se convirtió en una promesa suspendida en la oscuridad, brillando no por lo que se sabía de él,
sino por todo lo que aún podía imaginarse. Al principio, la distancia parecía solo un número más. 4,24 años luz. Una cifra precisa, elegante, escrita con decimales que daban una falsa sensación de control. Los números, después de todo, suelen ser obedientes. Se suman, se restan, se comparan. Pero este número no quería comportarse como los demás. No cabía en la intuición humana. Un año luz no es una medida de tiempo, aunque suene así. Es una distancia, definida por la velocidad de la luz viajando durante un año completo. La luz, lo más rápido que existe, cruzando el vacío sin detenerse jamás. Multiplicar eso por más de 4 era pedirle a la mente que imaginara lo que nunca había tenido que imaginar. Kilómetros escritos en filas interminables, ceros que no aportaban claridad, solo vértigo. Para entenderlo, se intentaron comparaciones. Si la Tierra fuera un grano de arena, Próxima Centauri estaría a kilómetros de distancia. Si el sistema solar cupiera en una habitación, la estrella más cercana estaría en otra ciudad. Cada metáfora ayudaba un poco y fallaba enseguida. La distancia siempre escapaba, como si no quisiera ser domesticada por palabras humanas. Las máquinas, en cambio, no se intimidaban. Calculaban sin dudar. Convertían la distancia en tiempos de viaje para todo lo que la humanidad había construido. Las ondas más rápidas tardarían decenas de miles de años. Los objetos lanzados al espacio con mayor velocidad apenas habían avanzado una fracción insignificante del camino. Incluso abandonando la idea de regresar, incluso viajando sin carga innecesaria, el trayecto seguía extendiéndose más allá de cualquier escala humana. Entonces apareció la comparación más cruel, la historia. Desde que surgieron los primeros humanos hasta hoy, no había pasado ni una décima parte del tiempo necesario para alcanzar Próxima Centauri con tecnología actual. Todas las guerras, las civilizaciones, las lenguas olvidadas y las futuras cabían cómodamente dentro de ese viaje. La distancia no solo separaba lugares, separaba eras. La luz que llegaba desde Próxima Centauri B había partido de allí antes de que muchas cosas cambiaran en la Tierra. Cada fotón era un mensajero del pasado. Mirar esa estrella era mirar atrás en el tiempo, observar algo que ya no existía exactamente como se veía. El planeta podía haber cambiado, su atmósfera alterada, su superficie transformada, y la humanidad solo lo sabría años después. La distancia convertía el presente en un rumor atrasado. Medir el espacio reveló otra verdad incómoda: moverse no es lo mismo que avanzar. A velocidades humanas, el universo apenas se inmuta. Los grandes vacíos entre estrellas no están llenos de obstáculos, sino de nada, y ese nada es el verdadero desafío. No hay puntos de descanso, ni estaciones intermedias, ni atajos ocultos. Solo una línea recta y oscura que no ofrece ayuda. Cuanto más se refinaban las mediciones, más clara se volvía la barrera. No era un muro visible, sino una pendiente infinita. Cada intento de reducir la distancia terminaba chocando contra la misma realidad. El espacio no está hecho para ser cruzado rápidamente. No fue diseñado para visitas. Existen escalas que ignoran por completo la duración de una vida, de una especie, incluso de una civilización. Al final, medir la distancia no trajo consuelo. Trajo humildad.
Próxima Centauri b seguía siendo el planeta más cercano fuera del sistema solar, pero cercano había perdido su significado habitual. No era un paso más allá, sino un abismo medido con reglas humanas. Un recordatorio silencioso de que, en el universo, incluso los vecinos pueden estar eternamente lejos. Desde la Tierra, el cielo nocturno ofrece una mentira amable. Las estrellas parecen reunidas en una misma cúpula, puntos brillantes clavados en una superficie cercana. No hay profundidad visible, no hay pistas de distancia. Todo parece dispuesto para ser alcanzado con solo extender la mano, como si el universo hubiera sido diseñado para ser contemplado, no medido. Durante miles de años, esa ilusión fue suficiente. Las estrellas se movían lentamente, casi imperceptibles, y su cercanía aparente las volvía familiares. Algunas recibieron nombres, historias, constelaciones que unían puntos lejanos en figuras reconocibles. La mente humana completaba los vacíos y transformaba el cielo en un mapa comprensible. En ese mapa plano, Próxima Centauri no parecía muy distinta de cualquier otra estrella. Solo un punto más, apenas visible sin instrumentos. Cuando los telescopios mejoraron, la ilusión no desapareció. Se refinó. Las imágenes eran más nítidas, los datos más abundantes, pero la profundidad seguía ausente. Incluso sabiendo las distancias, el cerebro insistía en ver cercanía. 4 años luz sonaban como algo razonable. Menos que una vida humana. Menos que la duración de muchas historias. La palabra próxima seguía funcionando como un engaño suave. La ilusión se fortalecía en los diagramas. En libros y pantallas, el sistema solar aparecía ordenado, compacto, con trayectorias claras. Luego se añadía Próxima Centauri b, apenas un poco más lejos, conectado por una línea fina. En esas representaciones, el espacio entre estrellas se comprimía para caber en una página. La distancia real se sacrificaba por claridad, y con ella se perdía el respeto por el vacío. Pero el espacio no es un escenario lleno de objetos. Es, sobre todo, ausencia. Entre una estrella y otra no hay paisajes ni referencias. No hay forma de percibir el avance. Viajar no se siente como moverse hacia algo, sino como alejarse de todo. En ese contexto, la cercanía deja de ser una cuestión de kilómetros y se convierte en una experiencia imposible de sentir. La ilusión también nace de la vida cotidiana. En la Tierra, lo cercano suele ser alcanzable. Las ciudades se conectan, los continentes se cruzan, los océanos se navegan. Cada generación hereda un mundo más pequeño que el anterior. Esa experiencia se proyecta hacia el cielo sin darse cuenta. Si todo lo demás ha sido conquistado por el movimiento, ¿por qué no las estrellas? Pero el universo no comparte esa lógica. La cercanía visual no implica accesibilidad. 2 puntos pueden parecer vecinos, y aún así, estar separados por un abismo que ninguna tecnología puede cruzar en tiempos significativos. La luz misma tarda años en cubrir esa distancia. Cualquier otra cosa tardará mucho más. La ilusión se rompe cuando se intenta imaginar el viaje sin atajos mentales. No como una línea en un gráfico, sino como una secuencia interminable de instantes idénticos. Día tras día, año tras año, sin cambio en el paisaje. Ninguna señal de progreso, ninguna confirmación de que el destino se acerca.
solo números que disminuyen con una lentitud desesperante. Próxima Centauri b no está cerca en el sentido humano. Está cerca solo en comparación con lo inconcebiblemente lejano. Es el punto menos distante en un universo diseñado a escalas que ignoran la urgencia y la esperanza. La ilusión de cercanía nace del deseo, no de la realidad. Al comprender esto, el cielo cambia. Ya no es una invitación silenciosa, sino un recordatorio. Las estrellas no se agrupan para ser visitadas. Solo parecen hacerlo desde el único lugar desde el cual pueden ser vistas así, un pequeño planeta que confunde la luz con la proximidad y el brillo con la promesa. Hubo un momento en que la humanidad creyó que la velocidad era solo una cuestión de ingenio. Si algo iba lento, bastaba con mejorar el motor, reducir la fricción, añadir más energía. Así se domaron los mares, el aire y, finalmente, el espacio cercano. Cada avance reforzaba la misma idea: no existen límites reales, solo obstáculos temporales. Pero el universo tenía una regla escrita en silencio desde antes de que existieran las estrellas. Una regla que no se negocia ni se desafía. La velocidad de la luz no es solo una cifra impresionante, es un límite absoluto. Nada con masa puede alcanzarla, y mucho menos superarla. No es una barrera construida, sino una propiedad profunda de la realidad. Al principio, esa idea resultó difícil de aceptar. La luz parecía rápida, sí, pero también tangible. Se reflejaba, se desviaba, se medía. ¿Cómo algo tan cotidiano podía convertirse en el guardián del universo? Sin embargo, cuanto más se estudiaba, más clara se volvía la restricción. A medida que un objeto acelera, su energía no se traduce solo en velocidad, sino en resistencia. El espacio y el tiempo mismo se oponen. A velocidades cercanas a la de la luz, las reglas cambian. El tiempo se estira, la masa efectiva aumenta, y cada pequeño incremento de velocidad exige cantidades descomunales de energía. No hay un punto final que alcanzar, solo una aproximación infinita. Como intentar tocar el horizonte, siempre visible, siempre fuera de alcance. La promesa inicial parecía tentadora. Si se pudiera viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz, Próxima Centauri b estaría a solo unas décadas de distancia. Una vida humana, tal vez 2. Pero incluso esa fracción exigía energías comparables a las que produce una estrella. No un planeta, no una civilización, sino una estrella completa convertida en combustible. La velocidad dejó de ser una cuestión tecnológica y se convirtió en una cuestión existencial. No importaba cuán avanzada fuera la ingeniería, el límite no se movía. No era un problema de materiales o de diseño, sino de estructura del universo. El espacio no estaba vacío de reglas. Estaba lleno de prohibiciones invisibles. El límite de velocidad también trajo una revelación inquietante. El universo no está pensado para el movimiento rápido entre estrellas. Todo lo que existe parece aceptar su lugar. Las estrellas orbitan lentamente, las galaxias giran con paciencia, la expansión del cosmos ocurre en escalas que desafían la urgencia humana. La rapidez es una excepción local, no una norma universal. Incluso la luz, el mensajero más veloz, paga un precio. Viaja sin masa, sin descanso, sin percepción del tiempo. Para ella, el trayecto entre estrellas no dura nada.
pero eso la hace inútil como vehículo. No puede llevar cuerpos, recuerdos ni historias. Solo información, siempre retrasada para quienes la reciben. El límite se volvió más que una restricción física. Se convirtió en una frontera filosófica. Si no se puede ir más rápido, entonces el tamaño del universo se vuelve definitivo. Las distancias ya no son desafíos a superar, sino condiciones a aceptar. Próxima Centauri B permanece separada no por falta de deseo, sino por una ley que no reconoce intenciones. Comprender este límite fue como descubrir que el mapa nunca se ampliará. No importa cuántas veces se mire el horizonte, no se acercará. La velocidad máxima no es un castigo, sino una definición. Define que puede tocarse y que solo puede observarse. Así, el universo establece su ritmo. Un ritmo lento, inmutable, ajeno a la prisa. Y dentro de ese ritmo, algunas estrellas, por más cercanas que parezcan, están destinadas a permanecer siempre fuera del alcance. Cada vez que el límite parecía definitivo, surgía una nueva idea para rodearlo. La imaginación humana se negaba a aceptar una frontera sin intentar, al menos, dibujar una puerta en ella. Si no se podía viajar más rápido que la luz, tal vez se podría acercarse lo suficiente. Tal vez la solución no estaba en romper las reglas, sino en doblarlas con elegancia. Los motores se convirtieron en sueños. No máquinas concretas, sino conceptos cargados de esperanza. Motores de fusión, capaces de imitar el corazón de las estrellas y liberar energías casi infinitas. Motores de antimateria, donde cada encuentro entre partícula y antipartícula prometía una explosión perfecta de eficiencia. En los diagramas, las naves aceleraban suavemente, alcanzando velocidades impensables sin desintegrarse. En el papel, todo funcionaba. Pero cada sueño venía acompañado de una cuenta pendiente. La fusión requería temperaturas y presiones que apenas podían mantenerse por segundos en laboratorios gigantescos. La antimateria, tan poderosa como esquiva, solo podía producirse en cantidades microscópicas, y almacenarla era como intentar contener un relámpago en una botella de cristal. La energía existía, sí, pero nunca en la forma adecuada, ni en la cantidad necesaria, ni de manera controlable. Luego aparecieron ideas aún más audaces. Velas impulsadas por luz, empujadas no por combustible, sino por fotones. Una nave ligera, acelerada por un haz constante desde su punto de origen, ganando velocidad sin cargar masa extra. La elegancia del concepto lo hacía irresistible. No había explosiones, ni reacciones violentas, solo presión suave y persistente. Sin embargo, la suavidad tenía un precio. La aceleración era mínima. Alcanzar velocidades significativas requería años de empuje continuo y una infraestructura colosal, capaz de mantener el haz perfectamente alineado a través del vacío. Y aún así, al llegar al destino, surgía la pregunta inevitable: ¿cómo frenar? La luz empuja hacia adelante, pero no sabe detener. Otros sueños fueron aún más extremos. Curvar el espacio, comprimirlo delante y expandirlo detrás. No moverse a través del universo, sino mover el universo alrededor. En teoría, nada violaba la velocidad de la luz, el espacio mismo hacía el trabajo. Pero el precio era materia exótica, energía negativa, conceptos que existían más cómodamente en ecuaciones que en la realidad.
Ideas brillantes, sostenidas por matemáticas impecables y por una ausencia total de evidencia física. Cada motor imaginado parecía acercar a Próxima Centauri B un poco más, pero nunca lo suficiente. Siempre faltaba algo: energía, estabilidad, materiales, control. Las soluciones se acumulaban como bocetos de alas en una especie que aún no había aprendido a volar. Había una contradicción silenciosa en todos esos sueños. Cuanto más rápido se deseaba ir, más frágil se volvía el viajero. La energía necesaria para acelerar también podía destruir. A velocidades extremas, incluso una partícula de polvo se convierte en un proyectil devastador. El motor más potente no servía de nada si el camino mismo se volvía letal. Con el tiempo, los sueños de motores más rápidos dejaron de parecer promesas inmediatas y se transformaron en ejercicios de imaginación disciplinada. No eran planes, sino preguntas. ¿Qué pasaría si las leyes permitieran un poco más? ¿Y si la realidad tuviera un margen oculto? Pero el universo no respondió. Permaneció fiel a sus reglas, indiferente a la creatividad. Los motores soñados siguieron siendo eso, sueños. Bellos, complejos, inspiradores, pero incapaces de cambiar la distancia real entre las estrellas. Próxima Centauri B continuó allí, inmóvil, no porque faltaran ideas, sino porque ninguna idea logró convertir el deseo en movimiento suficiente. Y así, cada nuevo motor imaginado recordaba la misma verdad: no todo lo que puede pensarse puede construirse, y no todo lo que puede dibujarse puede atravesar el espacio. Al final, todas las ideas regresaban al mismo problema, como si el universo insistiera en repetir la lección hasta que fuera imposible ignorarla. No importaba cuán ingenioso fuera el motor ni cuán elegante el diseño. Todo movimiento exigía combustible. Y el combustible, lejos de ser un detalle técnico, se revelaba como un tirano silencioso. Para acelerar cualquier objeto se necesita energía. Para acelerar algo grande, se necesita mucha más. Pero el combustible también tiene masa, y esa masa debe ser acelerada junto con la nave. Así nace un círculo cruel. Cuanto más combustible se añade para ir más rápido, más pesado se vuelve el vehículo, y más combustible se necesita para mover ese peso extra. El progreso no es lineal, es una escalera que se estira a medida que se sube. Las ecuaciones lo dejaban claro. No eran opiniones ni limitaciones de diseño. Eran consecuencias inevitables de las leyes del movimiento. Para alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz, la cantidad de energía requerida crecía de forma descomunal. No bastaban depósitos grandes. Se necesitaban depósitos imposibles, masas comparables a montañas, planetas reducidos a combustible. La nave, en los cálculos, comenzaba a desaparecer bajo su propia carga. El propósito inicial, viajar, quedaba enterrado bajo toneladas de propulsor. El vehículo ya no era una herramienta, sino un sacrificio. Casi todo su contenido servía únicamente para empujar el pequeño resto hacia adelante. La tiranía del combustible también imponía decisiones crueles. Cada gramo debía justificar su existencia. No había espacio para redundancia, comodidad o error. Todo lo que no contribuía directamente al impulso se convertía en un lujo inadmisible. Incluso así, el resultado seguía siendo insuficiente. El combustible no negociaba, exigía más, siempre más. Se intentaron soluciones parciales.
Etapas que se desprenden, tanques que se vacían y se abandonan en el camino. Pero en el vacío interestelar no hay camino donde dejar restos. Todo lo que se suelta se pierde para siempre, y cada separación añade complejidad, riesgo y nuevas necesidades de energía. Incluso las ideas más optimistas chocaban con la misma pared. Supongamos una nave casi perfecta, un motor increíblemente eficiente, un combustible que convierte casi toda su masa en energía útil. Aún así, la matemática seguía siendo despiadada. La distancia no disminuía lo suficiente. El tiempo de viaje seguía extendiéndose más allá de lo razonable. El problema no era solo cuánto combustible se necesitaba para acelerar, sino también para frenar. Llegar a Próxima Centauri B a gran velocidad sin la capacidad de detenerse no era una victoria. Era un sobrevuelo condenado. Y frenar requería repetir el mismo proceso a la inversa: más combustible, más masa, más exigencias. Así, el viaje se partía en dos imposibles simétricos: salir y llegar, acelerar y detenerse. Cada uno exigía recursos que se multiplicaban entre sí. El combustible gobernaba ambas direcciones, inflexible, indiferente al objetivo final. La tiranía del combustible no gritaba ni prohibía. Simplemente estaba allí, presente en cada cálculo, en cada intento. No decía no puedes, sino paga el precio. Y el precio siempre superaba lo que una civilización podía ofrecer sin destruirse en el intento. Con el tiempo, el combustible dejó de verse como una solución y empezó a percibirse como un recordatorio. Un recordatorio de que el movimiento en el universo no es libre, que avanzar cuesta, y que ese costo crece más rápido que la ambición. Próxima Centauri B seguía siendo el destino más cercano, pero también el ejemplo más claro de esta tiranía. No porque estuviera especialmente lejos, sino porque estaba lo suficientemente lejos como para revelar la verdad. Que el espacio no se cruza con sueños ni con ideas brillantes, sino con energía real. Y esa energía, al final, siempre se acaba. Al principio, el tiempo parecía un problema secundario. Si la distancia podía medirse y la velocidad calcularse, entonces el tiempo era solo el resultado inevitable de una división. Kilómetros entre velocidad. Años como una consecuencia matemática. Pero cuanto más se pensaba en el viaje, más claro se volvía que el tiempo no era un acompañante pasivo. Era un adversario constante. Viajar a Próxima Centauri B no significaba solo moverse a través del espacio, sino atravesar décadas, siglos, incluso milenios. El tiempo se acumulaba sin hacer ruido, sin ofrecer resistencia visible, pero dejando huellas profundas. Cada año añadido al viaje no era una unidad abstracta, sino un tramo de historia que seguiría ocurriendo en otro lugar. Incluso las estimaciones más optimistas hablaban de viajes que durarían más que una vida humana. El destino quedaba separado no solo por distancia, sino por generaciones. La idea de partir y llegar se desdibujaba. Ya no era un trayecto, era una herencia. El comienzo y el final no pertenecían al mismo presente. El tiempo también atacaba a la materia. Ninguna estructura permanece intacta indefinidamente. Los metales se fatigan, los sistemas fallan, los materiales se degradan lentamente bajo la radiación constante. En el vacío interestelar no hay talleres ni reemplazos. Cada componente debía funcionar no durante años,
sino durante periodos que superaban cualquier experiencia previa. La memoria era otra víctima silenciosa. Con el paso del tiempo, los propósitos cambian. Lo que comienza como una misión clara puede transformarse en un ritual vacío. Sin referencias externas, sin un mundo cercano que recuerde el objetivo, el sentido del viaje corre el riesgo de diluirse. El tiempo no solo desgasta máquinas, erosiona intenciones. Mientras tanto, la Tierra no se detendría. Civilizaciones surgirían y caerían. Lenguas nacerían y desaparecerían. Los motivos que impulsaron el viaje podrían dejar de existir. El destino, observado desde lejos, podría perder relevancia. Próxima Centauri B seguiría allí, pero el deseo de alcanzarla podría extinguirse mucho antes. Incluso las estrategias para engañar al tiempo revelaban su dominio. La dilatación temporal, ese extraño efecto que hace que el tiempo pase más lento a grandes velocidades, ofrecía una promesa tentadora. Para quienes viajaran rápido, el trayecto podría sentirse más corto. Pero esa ventaja era parcial y cruel. El universo externo seguiría avanzando sin pausa. Llegar significaría despertar en un futuro irreconocible, desconectado de todo origen. El tiempo también multiplicaba los riesgos. Cuanto más largo el viaje, mayor la probabilidad de fallos acumulativos. Un pequeño error, insignificante al principio, podía crecer lentamente hasta volverse fatal. No había margen para correcciones tardías. Cada decisión debía anticipar siglos de consecuencias. A diferencia de otros obstáculos, el tiempo no podía eliminarse con más energía o mejores materiales. No se le podía empujar ni esquivar. Solo podía aceptarse. Y en esa aceptación se escondía su verdadero poder. El tiempo no necesitaba imponerse con fuerza, bastaba con existir. Próxima Centauri B se alejaba no porque se moviera, sino porque el tiempo se interponía. Cada segundo que pasaba reforzaba la separación. No era una barrera sólida, sino un río interminable que debía cruzarse sin puentes. Al final, el tiempo se revelaba como el enemigo más honesto. No prometía soluciones ni ofrecía atajos. Simplemente avanzaba, constante e indiferente. Y en ese avance continuo, convertía el viaje en algo más que un desafío tecnológico. Lo transformaba en una pregunta incómoda, no si se puede llegar, sino si el significado del llegar puede sobrevivir al paso de los siglos. En el vacío entre las estrellas, no hay lugar para la fortaleza descuidada. Todo lo que viaja debe ser resistente, y al mismo tiempo, delicadamente equilibrado. Una nave interestelar no sería un monumento de acero invencible, sino una estructura vulnerable, expuesta durante años a un entorno que no perdona errores. Lejos de los planetas y de sus campos protectores, el espacio se vuelve hostil de una forma silenciosa. No hay tormentas visibles ni choques constantes, pero cada partícula cuenta. Átomos sueltos, granos diminutos de polvo, fragmentos casi invisibles atraviesan el vacío a velocidades enormes. A velocidades cercanas a la de la luz, incluso el objeto más pequeño se convierte en una amenaza capaz de perforar, erosionar o destruir. La nave tendría que protegerse de impactos improbables pero inevitables. Un solo grano de polvo, al chocar, liberaría energía comparable a una explosión localizada. Blindajes más gruesos significan más masa. Más masa exige más combustible.
La fragilidad no puede eliminarse, solo puede desplazarse a otro lugar del problema. La radiación es otro enemigo constante. Rayos cósmicos, partículas energéticas provenientes de estrellas distantes, atraviesan el espacio sin obstáculos. No hay paredes suficientemente gruesas para bloquearlos por completo sin convertir la nave en algo imposible de mover. Poco a poco, esa radiación daña circuitos, altera materiales, degrada estructuras. La nave envejece incluso mientras avanza. Los sistemas internos tampoco están a salvo. Sensores, computadoras, mecanismos de control deben funcionar sin interrupciones durante periodos que superan cualquier misión previa. No hay mantenimiento externo, no hay piezas de repuesto ilimitadas. Todo debe anticiparse desde el inicio. Cada fallo potencial debe ser previsto, cada redundancia cuidadosamente calculada, sabiendo que cada capa extra añade peso y complejidad. El aislamiento absoluto agrava la fragilidad. No hay señal de auxilio que pueda llegar a tiempo. No hay rescate posible. Cualquier error, por pequeño que sea, se convierte en definitivo. La nave no es solo un vehículo, es un ecosistema cerrado que debe sostenerse a sí mismo sin apoyo durante una eternidad técnica. Con el paso del tiempo, incluso los materiales más avanzados se transforman. El metal se vuelve quebradizo, los plásticos se degradan, las soldaduras se fatigan. No hay ciclos naturales que renueven lo que se pierde. La nave no puede descansar, no puede apagarse y reiniciarse por completo. Debe seguir funcionando sin pausa. La fragilidad también es conceptual. Cada decisión de diseño implica una renuncia. Protección o velocidad. Redundancia o eficiencia. Seguridad o alcance. No existe una solución perfecta. Cada mejora en un aspecto debilita otro. La nave se convierte en un compromiso constante, una negociación interminable entre supervivencia y movimiento. A diferencia de los viajes dentro del sistema solar, no hay margen para la improvisación. Allí, una falla puede corregirse con ayuda cercana, con recursos disponibles. Aquí, la nave está sola en un océano que no ofrece nada. No puede reabastecerse, no puede repararse completamente, no puede cambiar de plan. Próxima Centauri B está demasiado lejos para permitir errores acumulativos. El trayecto exige perfección sostenida, algo que ningún sistema complejo ha logrado jamás durante tanto tiempo. No es que la nave vaya a fallar de inmediato. Es que, con suficiente tiempo, todo falla. Así, el vehículo interestelar se revela como un cuerpo frágil lanzado a un entorno implacable. No importa cuán avanzada sea la tecnología ni cuán cuidadoso el diseño. La fragilidad no es una debilidad accidental, sino una condición inherente. En el silencio entre las estrellas, la nave no lucha contra grandes catástrofes, sino contra la lenta suma de pequeñas amenazas. Y en esa acumulación inevitable, el viaje se vuelve no solo difícil, sino profundamente incierto. No todo peligro se anuncia con violencia. Algunos actúan sin ruido, sin señales claras, avanzando con una paciencia que resulta más aterradora que cualquier explosión. En el viaje entre las estrellas, la erosión silenciosa se convierte en una presencia constante, invisible y persistente, desgastando todo lo que existe con una lentitud imposible de detener. El espacio interestelar no está vacío.
Está atravesado por radiación de alta energía que viaja desde supernovas lejanas, núcleos galácticos activos y procesos que ocurrieron mucho antes de que existiera la Tierra. Estas partículas no chocan como proyectiles visibles, atraviesan, penetran capas, alteran estructuras internas, rompen enlaces atómicos. Cada impacto es pequeño, casi insignificante, pero su acumulación es inevitable. Con el paso del tiempo, los materiales cambian. Los metales pierden ductilidad, se vuelven frágiles. Los semiconductores acumulan errores microscópicos que alteran su funcionamiento. Los sistemas de memoria comienzan a olvidar no por fallas dramáticas, sino por la lenta corrupción de la información. Nada deja de funcionar de golpe, simplemente funciona un poco peor cada año. La erosión no distingue entre lo esencial y lo secundario. Afecta por igual a los sistemas críticos y a los detalles aparentemente menores. Un sensor pierde precisión. Un circuito tarda un poco más en responder. Un mecanismo requiere un esfuerzo ligeramente mayor para moverse. Ninguno de estos cambios es suficiente para provocar alarma inmediata, pero todos empujan al sistema hacia un umbral invisible. Lo más inquietante es que no hay reparación completa posible. Se pueden diseñar sistemas redundantes, correcciones automáticas, algoritmos que compensen errores. Pero cada corrección también se erosiona. Cada respaldo está expuesto al mismo entorno hostil. No existe un estado final de seguridad, solo retrasos calculados. La erosión también afecta al tiempo mismo del viaje. Cuanto más largo el trayecto, más oportunidades tiene el desgaste de manifestarse. No importa cuán bien diseñado esté el inicio, el final siempre será una versión debilitada. El paso de los años convierte la excelencia inicial en una lucha constante por mantenerse funcional. Incluso el conocimiento sufre esta degradación. Los modelos, las predicciones, los planes trazados al comienzo se basan en supuestos que pueden dejar de ser válidos. Un pequeño cambio no previsto, amplificado por décadas, puede desviar el resultado final. La erosión no solo desgasta materia, también desgasta certeza. A diferencia de un impacto repentino, la erosión silenciosa no permite heroísmo ni decisiones rápidas. No hay un momento claro en el que se pueda decir aquí comenzó el problema. Todo ocurre gradualmente, sin dramatismo, hasta que el margen de seguridad desaparece. Cuando la falla se hace visible, ya es demasiado tarde para revertirla por completo. En misiones cortas, la erosión es tolerable. Se calcula, se acepta, se maneja. Pero en un viaje hacia Próxima Centauri B, el tiempo convierte lo tolerable en dominante. La erosión deja de ser un factor secundario y se transforma en el argumento central contra el éxito. El universo no necesita destruir activamente lo que intenta cruzarlo. Le basta con permitir que sus leyes actúen sin interrupción. La radiación sigue viajando, las partículas siguen atravesando, el desgaste sigue acumulándose. No hay intención ni malicia en ello. Solo continuidad. Así, mientras la nave avanza lentamente entre las estrellas, algo más avanza con ella, siempre un paso adelante, la erosión silenciosa. No grita, no acelera, no se detiene. Y en ese avance constante, convierte el viaje no en una carrera contra la distancia, sino en una resistencia contra el tiempo mismo. Durante mucho tiempo,
toda la atención estuvo puesta en el viaje. En cómo partir, cómo acelerar, cómo sobrevivir al trayecto interminable. Llegar parecía el desenlace natural, casi automático, una consecuencia lógica de haber soportado todo lo anterior. Pero al observar con más cuidado, surgía una verdad incómoda: llegar no era el final del problema. Era otro problema distinto, igual de severo. En el espacio, moverse rápido es relativamente sencillo comparado con detenerse. Una nave que ha acumulado velocidad durante años no puede simplemente decidir frenar. No hay aire que ofrezca resistencia, no hay superficie que absorba energía. Todo movimiento debe cancelarse con otro movimiento opuesto, y eso exige energía. Mucha. La misma que fue necesaria para acelerar, ahora debe gastarse de nuevo para desacelerar. Así, el destino se convierte en una amenaza. Próxima Centauri B no espera pacientemente. Se mueve, orbita su estrella, sigue su propio ritmo. Llegar demasiado rápido significa no llegar en absoluto. Significa atravesar el sistema estelar como una flecha, observarlo durante horas o días y luego perderlo para siempre en la oscuridad. Un sobrevuelo no es un encuentro, es una despedida instantánea. El problema del frenado revela otra simetría cruel del universo. Todo lo que se gana en velocidad debe pagarse dos veces, una para alcanzarla y otra para abandonarla. Cada cálculo optimista sobre el viaje se ve obligado a duplicar sus exigencias. El combustible necesario ya no es solo enorme, se vuelve absurdo. El margen para errores desaparece por completo. Incluso si se imaginan soluciones externas, usar la gravedad de la estrella, desplegar velas para frenar con la luz, surgen nuevas limitaciones. La gravedad de Próxima Centauri es fuerte, pero no suficiente para domar una nave que llega a velocidades extremas sin destruirla. La luz puede empujar, sí, pero de forma lenta, insuficiente para un frenado rápido y preciso. Cada método añade complejidad y riesgo en el momento más crítico del viaje. Y luego está la precisión. Llegar no es solo reducir la velocidad, sino hacerlo en el lugar exacto y en el momento correcto. El espacio no ofrece segundas oportunidades fáciles. Un error minúsculo en la trayectoria, imperceptible al inicio del viaje, se amplifica con el tiempo. Al final, ese pequeño desvío puede significar millones de kilómetros de diferencia. Llegar cerca no es suficiente cuando no hay forma de corregir a tiempo. La llegada también enfrenta al viajero con un entorno desconocido. El sistema de Próxima Centauri no es una copia del solar. Su estrella es activa, impredecible. Sus emisiones energéticas pueden ser violentas. Frenar en ese contexto no es solo una maniobra técnica, sino una exposición directa a peligros que no pueden probarse con antelación. El momento del arribo es, paradójicamente, el más vulnerable. Hay otra dificultad más sutil. Después de un viaje que dura generaciones o siglos, ¿qué significa llegar? El destino fue definido por mentes que ya no existen, bajo supuestos que pueden haber cambiado. Próxima Centauri B podría no ser lo que se esperaba. Incluso si todo funciona, incluso si la nave logra detenerse, el resultado puede ser un silencio decepcionante, un planeta inhóspito, una promesa vacía. El problema de la llegada rompe la narrativa clásica del viaje. No hay línea recta que conecte partida y destino. Hay un punto final que exige tanta preparación como el inicio,
tanta energía como todo el trayecto. Llegar no es un descanso, es una última prueba. Así, Próxima Centauri B permanece no solo lejana, sino resguardada por esta dificultad final. No basta con sobrevivir al camino. El universo exige algo más, la capacidad de detenerse con precisión absoluta, después de haber desafiado el vacío durante una eternidad. Y esa exigencia, silenciosa pero firme, convierte la llegada en uno de los mayores obstáculos de todos. Desde lejos, Próxima Centauri parece tranquila. Una estrella pequeña, rojiza, discreta, apenas visible incluso con telescopios modestos. No brilla con la fuerza del sol ni domina el cielo con su presencia. Esa modestia aparente alimentó durante un tiempo una ilusión peligrosa, que un sistema tan pequeño sería, por naturaleza, más amable. Pero las estrellas no se juzgan por su tamaño ni por su brillo constante. Próxima Centauri es una enana roja, y su calma es engañosa. Bajo su superficie, la energía se acumula y se libera de manera violenta e impredecible. Erupciones estelares surgen sin aviso, lanzando radiación y partículas al espacio con una intensidad capaz de barrer atmósferas enteras. Próxima Centauri B orbita muy cerca de su estrella. Debe hacerlo para recibir suficiente calor. En ese abrazo estrecho se encuentra su mayor peligro. La proximidad expone al planeta a un bombardeo constante. Llamaradas gigantescas iluminan el sistema, multiplicando en minutos la radiación que normalmente se recibe en años. Cada erupción es una prueba para cualquier superficie, cualquier atmósfera, cualquier posibilidad de estabilidad. Desde la distancia, estas llamaradas se detectan como picos en los datos, alteraciones bruscas en la luz y en el flujo de partículas. Para los instrumentos, son eventos medibles. Para un planeta, son catástrofes repetidas. La estrella no descansa, no madura hacia una calma estable como el Sol. Su actividad es parte de su naturaleza, no una fase pasajera. La radiación no solo quema, ioniza, arranca moléculas, rompe enlaces, destruye capas protectoras. Con el tiempo, incluso una atmósfera densa puede adelgazar, filtrarse hacia el espacio, desaparecer lentamente. Sin un escudo magnético excepcionalmente fuerte, un planeta cercano a una enana roja queda expuesto, desnudo frente a la furia de su estrella. La hostilidad no se manifiesta como una explosión final, sino como una agresión constante. Día tras día, año tras año, el planeta recibe golpes invisibles. No hay un evento único que marque el final. Solo una degradación progresiva que transforma cualquier entorno potencialmente habitable en algo cada vez más extremo. Incluso la luz misma es diferente. Próxima Centauri emite gran parte de su energía en longitudes de onda que no favorecen procesos biológicos conocidos. Su luz es más tenue, más fría a la vista, pero cargada de radiación energética en momentos impredecibles. Un mundo bajo ese cielo no tendría ciclos suaves ni estaciones estables. Vivir allí significaría adaptarse a un entorno siempre al borde del exceso. Para una nave que llegara después de un viaje imposible, la estrella no ofrecería bienvenida. El sistema estaría saturado de partículas energéticas, campos magnéticos turbulentos, radiación fluctuante. Los sistemas delicados, ya debilitados por el viaje, enfrentarían una prueba final en un entorno que no concede treguas.
La idea de un refugio cercano se desvanece al comprender la naturaleza de la estrella. Próxima Centauri no es un sol pequeño. Es un tipo distinto de objeto, con reglas distintas. Su hostilidad no es un accidente, sino una consecuencia directa de su estructura. Así, el destino revela otra capa de imposibilidad. Incluso si se lograra cruzar la distancia, incluso si se sobreviviera al tiempo y a la erosión, el sistema de llegada no ofrece promesas claras. La estrella misma se convierte en una barrera final, recordando que la cercanía no garantiza hospitalidad. Próxima Centauri B puede existir, puede orbitar fielmente, puede incluso parecer, en algunos modelos, un mundo templado. Pero bajo la luz errática de su estrella, esa posibilidad siempre está en peligro. Y en ese peligro constante, el sueño de llegar se transforma en una pregunta más profunda, no solo si se puede alcanzar un lugar, sino si ese lugar puede, alguna vez, recibirnos. Durante un tiempo, bastó con saber que Próxima Centauri B existía. Un planeta rocoso, con una masa similar a la de la Tierra, situado en una región donde el agua podría ser líquida. Esa posibilidad encendió la imaginación. Pero cuanto más se estudiaba, más evidente se volvía una verdad inquietante. Existir no es lo mismo que recibir. Un planeta no es un escenario vacío esperando visitantes. Es un sistema complejo, moldeado por fuerzas que actúan durante miles de millones de años. Su superficie, su atmósfera, su interior profundo responden a historias que no tienen en cuenta deseos externos. Próxima Centauri B tiene su propia historia, y nada garantiza que esa historia haya sido amable. La cercanía a su estrella, necesaria para mantener temperaturas moderadas, es también una condena potencial. Si la atmósfera alguna vez existió, pudo haber sido erosionada lentamente por la radiación. Tal vez quedó reducida a una versión tenue, incapaz de retener calor o proteger la superficie. O tal vez se volvió demasiado densa, atrapando energía hasta convertir el planeta en un lugar sofocante, aplastado por su propio aire. La rotación del planeta plantea otra incertidumbre. Es posible que siempre muestre la misma cara a su estrella, atrapado en un equilibrio rígido. Un hemisferio eterno de día, otro de noche perpetua. Entre ambos, una franja estrecha donde las condiciones podrían ser menos extremas. Pero vivir en un mundo dividido así no es trivial. Los vientos serían violentos, las diferencias térmicas brutales. La estabilidad sería frágil, siempre al borde del colapso. El suelo mismo podría ser hostil. Sin tectónica activa, el planeta no renovaría su superficie ni reciclaría gases esenciales. Sin volcanismo controlado, la atmósfera no se repondría. Sin campos magnéticos fuertes, el bombardeo estelar continuaría sin defensa. Cada una de estas carencias no elimina la posibilidad de un planeta, pero reduce la posibilidad de un hogar. Incluso el agua, ese símbolo universal de esperanza, no garantiza hospitalidad. Puede estar atrapada bajo capas de hielo eterno o perdida en el espacio. Puede existir solo en formas extremas, inaccesibles, incompatibles con cualquier intento de asentamiento. La presencia de agua líquida en algún momento del pasado no asegura su permanencia en el presente. La gravedad también impone sus condiciones. Un poco más fuerte que la terrestre, y el movimiento se vuelve agotador, las estructuras más difíciles de sostener. Un poco más débil, y la atmósfera escapa con mayor facilidad.
Cada valor posible inclina el planeta hacia una dificultad distinta. Y aun si todas las condiciones físicas resultaran aceptables, quedaría una última barrera, la química. La composición del aire podría ser tóxica, corrosiva, incompatible. No hay razón para esperar oxígeno, ni cielos azules, ni suelos fértiles. La Tierra no es el estándar del universo, es una excepción específica. Así, Próxima Centauri B se transforma de promesa en interrogante. No es un refugio esperando ser descubierto, sino un mundo ajeno, indiferente. No hay garantía de que pueda adaptarse a la presencia humana, ni de que la presencia humana pueda adaptarse a él. Después de un viaje que exigiría sacrificar tiempo, recursos y certezas, el resultado podría ser un lugar que no ofrece descanso ni continuidad. Un planeta que no rechaza activamente, pero tampoco acoge, que simplemente existe bajo sus propias reglas, ajeno a expectativas externas. En esa posibilidad se esconde una lección silenciosa. La cercanía no implica compatibilidad. La existencia no implica hospitalidad. Próxima Centauri B puede ser el mundo más cercano fuera del sistema solar, y aún así, ser completamente inhóspito. El universo no promete destinos. Solo ofrece lugares. Y algunos de ellos, por más próximos que parezcan, pueden no tener espacio para nosotros. Cuando el viaje deja de medirse en años y comienza a medirse en siglos, ocurre una transformación silenciosa. El propósito inicial, tan claro en el momento de la partida, empieza a perder contornos. Ya no pertenece a quienes lo imaginaron. Pasa a manos de otros que no lo eligieron, que solo lo heredaron. Un trayecto hacia Próxima Centauri B no podría ser vivido por una sola vida, ni siquiera por varias. Sería una cadena de existencias enlazadas por una promesa antigua, repetida sin testigos del comienzo. Generaciones enteras nacerían, crecerían y desaparecerían dentro de un espacio cerrado, sin haber visto nunca la Tierra ni haber decidido partir. Con el tiempo, los rostros del origen se desvanecen. Los nombres se olvidan. Las razones se simplifican. Lo que fue una decisión consciente se convierte en tradición. Vamos hacia allí sustituye a elegimos ir. El destino se vuelve una palabra, no una experiencia. Un punto en los registros, no un recuerdo compartido. Cada generación interpreta el viaje de manera distinta. Para algunos, es una misión sagrada, para otros, una carga inevitable. Sin un mundo exterior que confirme el sentido del movimiento, el objetivo corre el riesgo de volverse abstracto. Próxima Centauri B puede transformarse en un mito distante, una historia repetida sin pruebas tangibles. El tiempo modifica las prioridades. Mantener la nave funcionando, preservar la estabilidad interna, asegurar la continuidad inmediata puede volverse más importante que un destino que nadie ha visto. La supervivencia cotidiana desplaza al propósito lejano. No por rebeldía, sino por necesidad. La ausencia de un cielo cambiante refuerza esa transformación. Las estrellas no se mueven de forma perceptible. El paisaje exterior permanece casi idéntico durante siglos. Sin señales claras de avance, el viaje se siente inmóvil. El futuro prometido no se acerca de manera visible. La motivación debe sostenerse sin evidencia. Las culturas cambian cuando se aíslan. Las normas, los valores,
Las creencias evolucionan según condiciones internas, no según planes antiguos. Lo que una generación considera esencial, otra puede cuestionarlo. Sin un vínculo emocional con el punto de partida, ¿qué obliga a continuar? Incluso el concepto de llegar puede diluirse. Para quienes nacen en tránsito, la nave no es un medio, sino el mundo completo. El exterior es una abstracción peligrosa, una idea incierta. Detenerse puede parecer más amenazante que seguir. La inercia social puede volverse más fuerte que la misión original. No hay héroes visibles en este proceso. No hay decisiones dramáticas ni rupturas claras. Solo un deslizamiento lento del significado. El viaje continúa porque siempre ha continuado. Y en esa continuidad, el destino pierde su peso emocional. Las generaciones sin rostro no fracasan. Simplemente existen dentro de una estructura que las precede y las supera. No eligen el objetivo, pero deben sostenerlo. No lo recuerdan, pero viven bajo su sombra. Próxima Centauri B, vista desde este ángulo, deja de ser un lugar y se convierte en una excusa narrativa. Algo que justifica el movimiento, aunque ya no inspire. Un final tan lejano que nunca llega a ser presente. Así, el viaje interestelar revela otra imposibilidad. No tecnológica, ni física, sino humana. Mantener un propósito intacto a través de siglos sin contacto, sin confirmación, sin rostros originales que lo respalden. El universo no solo separa estrellas con distancia, también separa intenciones con tiempo. Y en esa separación, incluso el viaje más ambicioso corre el riesgo de perder aquello que lo hizo comenzar. A medida que la nave se aleja, el silencio crece. No un silencio absoluto, sino uno medido en retrasos. Cada mensaje enviado hacia atrás se estira en el tiempo, adelgazándose hasta convertirse en un eco tardío. La comunicación, tan esencial para cualquier empresa humana, empieza a descomponerse no por fallas técnicas, sino por distancia pura. Al principio, el intercambio aún parece posible. Los mensajes tardan días, luego semanas, luego meses. Las respuestas llegan cuando las preguntas ya han perdido urgencia. Las decisiones comienzan a tomarse sin confirmación externa. La nave sigue avanzando, y con ella se alarga el intervalo entre intención y respuesta. Con el paso de los años, el retraso se vuelve estructural. Un mensaje enviado a mitad del camino tarda años en llegar a la Tierra. La respuesta, otros tantos en regresar. El diálogo se transforma en monólogos espaciados. No hay conversación, solo declaraciones lanzadas al vacío con la esperanza de que alguien, en algún momento, las reciba. La comunicación deja de servir para corregir errores. Cuando una falla es detectada y comunicada, la información llega demasiado tarde para ser útil. No hay asesoramiento en tiempo real, no hay apoyo técnico inmediato. La nave se convierte en una entidad autónoma, obligada a resolverlo todo sola. Este aislamiento no es solo operativo, sino psicológico y cultural. Las noticias que llegan desde la Tierra describen un mundo que ya no existe cuando son leídas. Cambios políticos, avances científicos, transformaciones sociales, todo pertenece a un pasado ajeno. El vínculo con el origen se vuelve una colección de archivos históricos, no una relación viva. La ausencia de retroalimentación también afecta al sentido de responsabilidad.
¿Para quién se informa? ¿Quién escucha? Cuando no hay respuesta visible, el acto de comunicar pierde fuerza. Los mensajes se vuelven rituales, no intercambios. Se envían porque siempre se han enviado, no porque se espere algo concreto a cambio. La comunicación, reducida a señales que cruzan el vacío durante años, deja de ser una herramienta de coordinación y se convierte en un registro. Un archivo disperso de pensamientos, datos y testimonios que nadie puede responder a tiempo. La nave habla, pero no conversa. Incluso la certeza de ser escuchado se desvanece. No hay garantía de que la Tierra siga existiendo de la misma forma. No hay garantía de que alguien esté esperando. El vacío no solo separa cuerpos, separa intenciones. Con el tiempo, la necesidad de comunicarse puede parecer innecesaria. Las generaciones que nacen en tránsito no conocen otra realidad. Para ellas, la Tierra es una referencia distante, un concepto abstracto. Hablarle a un mundo que nunca han visto puede parecer tan extraño como hablarle a una estrella. La comunicación se convierte entonces en un acto de fe. Fe en que hay alguien al otro lado. Fe en que las palabras importan, aunque no haya respuesta. Fe en que el vínculo, aunque estirado hasta el límite, no se ha roto por completo. Pero el universo no favorece la fe en la comunicación. Su estructura impone retrasos que no pueden reducirse. La velocidad de la luz, tan rápida y tan lenta a la vez, garantiza que cualquier mensaje siempre llegue tarde. Próxima Centauri B, en este contexto, no solo está lejos físicamente, está fuera del alcance del diálogo humano. No hay forma de compartir el presente. Solo se puede intercambiar pasado. Y en ese intercambio asimétrico, la misión pierde una de sus columnas fundamentales. Sin comunicación efectiva, no hay coordinación real, no hay corrección conjunta, no hay comunidad ampliada. La nave avanza, pero lo hace sola, acompañada únicamente por señales que viajan detrás de ella, siempre intentando alcanzar un pasado que ya no espera respuestas. Al reducirlo todo a una sola pregunta, ¿vale la pena intentarlo?, aparece una cifra que no puede ignorarse. No es un número escrito con ceros interminables, sino una suma de recursos, esfuerzos y renuncias que se extiende por todo un planeta. Un solo intento de llegar a Próxima Centauri B no sería un proyecto más. Sería una decisión que marcaría a la civilización entera. Nada de lo necesario existe en exceso. La energía requerida para construir, lanzar y sostener una misión interestelar durante siglos tendría que extraerse de algún lugar. Cada unidad dedicada al viaje sería una unidad no utilizada para sostener ecosistemas frágiles, alimentar poblaciones crecientes o enfrentar crisis inmediatas. El costo no se mide solo en materiales, sino en oportunidades perdidas. El esfuerzo no podría concentrarse en una generación. Tendría que sostenerse durante décadas solo para comenzar, y durante siglos para continuar. Infraestructuras enteras deberían mantenerse operativas sin interrupción. Instituciones tendrían que sobrevivir a cambios políticos, sociales y culturales profundos, manteniendo un objetivo que nunca ofrecería beneficios inmediatos. El planeta entero pagaría el precio, aunque solo una fracción mínima participara directamente. Recursos extraídos, energía consumida, conocimiento enfocado en un único objetivo distante. No habría retorno rápido, ni garantía de éxito,
ni certeza de utilidad práctica. Sería una apuesta absoluta. Incluso la posibilidad de fracaso no ofrece consuelo. Si la misión fallara después de décadas o siglos, no habría forma de aprender de los errores de manera útil. Los datos llegarían tarde, incompletos o no llegarían en absoluto. El sacrificio no se traduciría necesariamente en progreso futuro. Podría quedar solo como un registro de lo que se intentó y no funcionó. El costo también se acumula en el plano humano, aunque no haya personajes visibles. Mantener una misión así exige disciplina constante, aceptación de sacrificios prolongados, renuncias silenciosas. La sociedad tendría que convivir con un proyecto que consume sin devolver, que promete sin cumplir durante generaciones. A diferencia de otros grandes esfuerzos históricos, no hay conquista visible, ni territorio nuevo, ni riqueza directa. El resultado más probable es conocimiento abstracto, o en el peor de los casos, silencio. El precio se paga ahora. El beneficio, si llega, lo hará demasiado tarde para quienes lo financiaron. La pregunta no es solo si se puede pagar el costo, sino si es responsable hacerlo. El universo no exige ser explorado a cualquier precio. No impone plazos ni recompensas. Es indiferente a la ambición. La decisión de intentarlo nace únicamente del deseo humano de ir más allá, incluso cuando el más allá no responde. Un solo intento, precisamente porque es único, concentra todo el riesgo. No hay margen para iteraciones rápidas, ni para aprendizaje progresivo. No es un paso más, sino un salto completo. Y los saltos, cuando fallan, no permiten correcciones suaves. Próxima Centauri B se convierte así en un espejo incómodo. Refleja no solo los límites tecnológicos, sino los límites éticos de la ambición. ¿Hasta qué punto una civilización está dispuesta a apostar su energía colectiva en un objetivo remoto, incierto y posiblemente inhóspito? El costo no grita. No se presenta como una prohibición. Simplemente se acumula, silencioso, esperando ser reconocido. Y cuando se mira con atención, se vuelve claro que el intento no se mide por el tamaño del sueño, sino por la magnitud del sacrificio. En ese balance final, el universo no opina, solo observa. La decisión y su precio recaen por completo en quienes sueñan con cruzar la distancia. Hay un momento en el que todas las preguntas dejan de multiplicarse y comienzan a converger. No porque se hayan resuelto, sino porque apuntan al mismo lugar. Una línea invisible que atraviesa todos los cálculos, todos los sueños, todas las simulaciones. Una frontera que no aparece en mapas ni en imágenes, pero que se manifiesta con absoluta claridad cuando se intenta cruzarla. No es una muralla construida por falta de tecnología. Tampoco es una prohibición impuesta por miedo o ignorancia. Es una consecuencia directa de cómo está hecho el universo. Las leyes que permiten que existan estrellas, planetas y vida son las mismas que impiden ciertos movimientos. No hay contradicción en ello, solo coherencia. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que los límites eran temporales, que cada frontera era una invitación a superarla. El océano parecía infinito hasta que fue cruzado. El cielo parecía inaccesible hasta que se aprendió a volar. Esa experiencia histórica creó una expectativa peligrosa, que todo límite es solo un desafío pendiente. Pero el espacio profundo introduce un tipo distinto de frontera.
No es una cuestión de resistencia, sino de escala. No se trata de empujar más fuerte, sino de aceptar que empujar no cambia el resultado. Cada intento de acercarse a Próxima Centauri b revela la misma estructura subyacente: velocidad limitada, energía finita, tiempo implacable. La frontera no se anuncia con violencia. No hay una señal que diga hasta aquí. Simplemente, cada solución propuesta se degrada al extenderla lo suficiente. Los motores se vuelven inviables, los materiales insuficientes, los planes frágiles. No porque estén mal diseñados, sino porque están siendo aplicados fuera de su dominio natural. Esta frontera es incómoda porque no puede negociarse. No responde a la creatividad ni al deseo. No se conmueve ante la urgencia. Es una frontera sin intención, pero no por ello menos firme. Ignorarla no la debilita, solo desplaza el fracaso hacia adelante. Aceptar la existencia de un límite definitivo no es rendición. Es comprensión. Significa reconocer que la realidad no está obligada a alinearse con la ambición, que el universo no fue diseñado para ser recorrido en su totalidad, sino para existir según sus propias reglas. Próxima Centauri b se encuentra justo al otro lado de esta frontera conceptual. Lo suficientemente cerca como para ser visible, lo suficientemente lejos como para quedar fuera del alcance práctico. Es el ejemplo perfecto de un límite que no puede cruzarse sin pagar un precio que excede cualquier beneficio razonable. Esta frontera redefine el significado de imposible. No como algo que falta descubrir, sino como algo que ya ha sido comprendido. No es una puerta cerrada, sino una pared inexistente que, sin embargo, no puede atravesarse. En ese reconocimiento hay una extraña forma de claridad. Al saber hasta dónde se puede llegar, también se entiende mejor dónde se está. La atención se desplaza del intento infinito de cruzar fronteras imposibles hacia el cuidado de lo que sí está al alcance. El universo no promete expansión ilimitada. Ofrece profundidad dentro de límites. Comprender esos límites no reduce la grandeza de la existencia, la contextualiza. La frontera que no puede cruzarse no elimina el valor del sueño. Lo transforma. Deja de ser una meta física y se convierte en un recordatorio. Un recordatorio de que incluso en un cosmos vasto, no todo está destinado a ser tocado. Y en ese límite silencioso, firme e inamovible, Próxima Centauri b permanece como una señal clara, no de derrota, sino de comprensión. La palabra imposible suele pronunciarse como una rendición. Suena a fracaso anticipado, a falta de imaginación, a un cierre abrupto del camino. Durante mucho tiempo, fue una palabra que la humanidad aprendió a desconfiar. Demasiadas cosas que antes parecían imposibles terminaron ocurriendo. Volar, cruzar océanos, abandonar el planeta. Cada logro erosionó la autoridad del límite. Pero hay un tipo distinto de imposibilidad, uno que no nace de la ignorancia ni de la carencia técnica. Es una imposibilidad que surge después de comprender, no antes. No aparece como un muro repentino, sino como una conclusión tranquila tras haber recorrido todas las alternativas. Al pensar en Próxima Centauri b, la palabra imposible ya no significa que falten ideas. Significa que las ideas han sido llevadas hasta su consecuencia final. Cada camino ha sido explorado lo suficiente como para revelar su desenlace. No hay un error oculto en el cálculo,
ni un detalle olvidado que, de corregirse, cambie el resultado. La imposibilidad no es un vacío, es una saturación. Esta comprensión cambia el tono del fracaso. Ya no hay frustración, sino claridad. Saber que algo es imposible libera de la obsesión por insistir. Permite dejar de empujar una puerta que no conduce a ningún espacio. La energía puede redirigirse hacia lo que sí responde. Lo imposible, en este sentido, no humilla. Enseña. Define el contorno de lo real. Marca hasta dónde llega el alcance de una especie en un universo que no fue construido a su medida. Reconocer ese contorno es una forma de madurez. La imposibilidad también revela algo sobre el deseo. No todo lo que se anhela está destinado a cumplirse. Algunos deseos existen para señalar límites, no para ser satisfechos. Próxima Centauri B funciona como uno de esos deseos, visible, medible, pero fuera del alcance. No para provocar desesperación, sino para obligar a pensar en escala. Aceptar lo imposible no implica abandonar la curiosidad. La observación, el estudio, la comprensión continúan. Se puede aprender sin poseer, conocer sin llegar. El conocimiento no siempre exige presencia física. A veces, la distancia misma es parte de la lección. La palabra imposible deja entonces de ser una negación y se convierte en una definición. Define un tipo de relación con el universo basada no en la conquista, sino en el respeto. No todo está disponible. No todo es accesible. Y eso no disminuye el valor de lo que sí lo está. En la historia humana, cada imposibilidad reconocida ha cambiado prioridades. Al aceptar ciertos límites, se han fortalecido otros caminos. El foco se desplaza, la creatividad se reorienta. La imposibilidad no detiene el movimiento, lo redirige. Próxima Centauri B no necesita ser alcanzada para cumplir su función. Basta con que exista como frontera conceptual, como una referencia que señala hasta dónde llegan las manos y donde empieza solo la mirada. Así, el significado de imposible se suaviza. Ya no es una palabra de derrota, sino de ubicación. Indica dónde termina la acción y comienza la contemplación, donde el impulso debe transformarse en entendimiento. El universo no se burla al decir no. Simplemente establece sus condiciones. Comprenderlas no reduce el misterio, lo profundiza. Y en esa profundidad, la imposibilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una parte esencial del conocimiento. Aceptar lo imposible, entonces, no es renunciar al futuro. Es aprender a habitarlo con los pies firmes en la realidad y la mirada abierta hacia lo que, aunque nunca se alcance, sigue enseñando desde la distancia. Próxima Centauri B permanece donde siempre estuvo. No se acerca ni se aleja. No responde al deseo ni a la renuncia. Sigue orbitando su estrella pequeña y agitada, bañada por una luz rojiza que nunca verá ojos humanos. Su posición es estable, pero su significado ha cambiado. Durante un tiempo, fue una promesa. Luego, un desafío. Más tarde, una imposibilidad comprendida. Al final, se convierte en algo más sutil, una distancia definitiva. No la más grande del universo, pero sí la más clara. Una distancia que no se mide solo en años luz, sino en límites aceptados. Desde la Tierra,
sigue siendo visible solo como un punto de datos. Un conjunto de mediciones, fluctuaciones, espectros incompletos. Nunca una imagen directa. Nunca un horizonte real. La distancia final no es solo espacial, es experiencial. No hay forma de pisar ese suelo, de sentir su gravedad, de respirar su aire, si es que existe. Y sin embargo, esa distancia no es vacía. Está llena de significado. En ella se concentran siglos de pensamiento, de intentos, de preguntas llevadas hasta su extremo. Próxima Centauri b se convierte en un marcador silencioso que señala hasta donde llega la mano humana y donde empieza únicamente la observación. No hay tragedia en esa aceptación. El universo no prometió accesibilidad. No hay contrato roto. La distancia final no es una derrota, sino una definición. Define el espacio en el que la humanidad puede actuar y el espacio en el que solo puede aprender. Al comprender esa distancia, el cosmos se ordena de otra manera. No como un territorio infinito esperando ser conquistado, sino como un sistema vasto con zonas de contacto y zonas de contemplación. Próxima Centauri b pertenece a estas últimas. Un lugar que existe para ser pensado, no alcanzado. La ciencia no se detiene por ello. Continúa observando, midiendo, refinando modelos. Cada dato nuevo acerca del planeta no lo vuelve más cercano físicamente, pero sí intelectualmente. El conocimiento viaja donde los cuerpos no pueden. La distancia final separa presencia de comprensión, no curiosidad de respuesta. Hay algo profundamente humano en aceptar una distancia que no puede cruzarse. Significa reconocer que no todo valor reside en la posesión. Que algunas cosas importan precisamente porque están fuera de alcance. Próxima Centauri b inspira no por la posibilidad de llegar, sino por la claridad que ofrece al no permitirlo. El cielo nocturno, visto desde la Tierra, no cambia. Las estrellas siguen brillando, aparentemente cercanas, aparentemente disponibles. Pero quien ha comprendido la distancia final las mira de otra manera. Ya no como invitaciones silenciosas, sino como recordatorios de escala, de contexto, de lugar. La distancia final también protege. Protege al planeta de expectativas, de proyecciones, de invasiones. Le permite existir sin ser alterado por quienes lo observan. En ese sentido, la inaccesibilidad no es una carencia, sino una forma de preservación. Próxima Centauri b no necesita visitantes para ser real. No necesita ser pisado para ser significativo. Su función no es albergar futuros humanos, sino delimitar el alcance de los presentes. Así, el viaje concluye sin movimiento. La historia llega a su último punto no con una llegada, sino con una comprensión estable. Hay lugares que nunca serán más que puntos de luz y ecuaciones, y eso está bien. La distancia final no se cruza. Se acepta. Y en esa aceptación, el universo deja de ser un escenario de frustración y se convierte en un espacio de conocimiento honesto. Un lugar donde incluso lo inalcanzable tiene un propósito claro: enseñar dónde termina el camino y comienza la mirada.